En el video anterior habíamos empezado a revisar lo que era el elemento conocido como unidad de acondicionamiento en sistemas neumáticos. Y habíamos visto que esta unidad se compone de tres elementos principalmente: un filtro de aire, un regulador de presión y un lubricador. En este video vamos a profundizar en el filtro, sus principales características y su funcionamiento. Para empezar con el tema del filtro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los sistemas neumáticos son sistemas abiertos, es decir, que ellos aspiran aire de la atmósfera y luego evacúan ese aire a la misma. En esta imagen podemos ver un circuito neumático bastante sencillo, compuesto por un cilindro diferencial comandado por una válvula de 5 vías, 2 posiciones. Esa válvula recibe el flujo presurizado desde el compresor previo paso por el depósito y por la unidad de acondicionamiento. El principio de funcionamiento de los compresores usados en sistemas neumáticos, sin importar el tipo, es la admisión de un volumen de aire en condiciones atmosféricas, y sobre ese volumen se aplica una reducción para obtener un aumento de presión. Entonces podemos ver que el compresor lo que realiza es una aspiración de aire directamente de la atmósfera, y ese aire presurizado lo entregaría por esta línea hasta la válvula direccional. Dependiendo de la posición de la válvula que esté conmutada, ese aire presurizado irá a cualquiera de las dos cámaras del actuador. Supongamos que está conmutada la posición izquierda de la válvula tal como muestra esta imagen. Entonces el aire presurizado pasaría de este puerto a este puerto y por lo tanto llenaría la cámara izquierda del actuador. Por otro lado, la cámara derecha tendría que ser evacuada, y eso se realiza a través de la válvula direccional. Pero ese aire que es evacuado sería expulsado a la atmósfera por medio de este escape con silenciador. Con este sencillo ejemplo podemos ver que los sistemas neumáticos son sistemas abiertos, ya que el aire es tomado directamente de la atmósfera por el compresor y luego es también evacuado hacia la atmósfera. Una vez teniendo esto claro, podemos definir que la filtración consiste en retener las impurezas suspendidas en el flujo de aire y en suprimir la humedad presente en el aire. ¿Por qué debemos filtrar este aire? Pues como este aire es tomado directamente de la atmósfera, entonces está sujeto a contaminación, humedad e impurezas. Esas impurezas y partículas sólidas, al ser arrastradas por el flujo de aire comprimido, actúan como abrasivos en las partes móviles del circuito, reduciendo su vida útil, aumentando su desgaste y provocando a largo plazo fugas de aire. Por otro lado, ¿por qué se debe retirar la humedad? Si recordamos los videos de compresores, cuando el compresor realiza esa reducción del volumen de aire admitido en condiciones atmosféricas, produce un aumento de presión, pero también produce un aumento de temperatura. Luego, cuando ese aire vaya por el circuito y se vaya enfriando, va a empezar a precipitar condensado, y la presencia de agua condensada tiende a oxidar las tuberías y los elementos neumáticos. Además, tiende a destruir la película lubricante, lo que va a llevar a un desgaste prematuro de los componentes y una reducción de la vida útil de los mismos. Además, arrastra partículas sólidas que pueden perjudicar el funcionamiento de otros elementos, aumenta el índice de mantenimiento y puede llegar a provocar golpes de ariete. Antes de empezar a estudiar los componentes y el funcionamiento del filtro en sistemas neumáticos, vamos a recordar su símbolo, que sería el primero que tenemos en este recuadro
del símbolo de la unidad de mantenimiento, y es un rombo con una línea punteada vertical y adicionalmente una línea sólida horizontal. En esta imagen tenemos un corte de un filtro de sistemas neumáticos. En esta parte encontramos el puerto de entrada y en esta parte el puerto de salida. El puerto de entrada conduce a un elemento conocido como deflector superior. En esta parte encontramos lo que sería el vaso, que es donde se va a contener todas las partículas de suciedad y el condensado. En esta parte tenemos el elemento filtrante, en esta parte el deflector inferior y finalmente en la parte inferior del vaso encontramos lo que sería el agujero para el drenaje. El funcionamiento del filtro es el siguiente. Por este puerto tendríamos la entrada del aire con humedad y con impurezas. La función del deflector superior es crear un flujo turbulento, de modo que las partículas más grandes de humedad y de suciedad sean lanzadas contra la superficie del vaso y luego escurran hasta el fondo por la acción de la gravedad. Luego de que las partículas más grandes de humedad y de suciedad han sido removidas por el proceso de turbulencia, el flujo de aire comprimido pasa por el elemento filtrante, como también podemos ver acá en esta imagen, para finalmente remover las partículas más pequeñas y salir por este puerto. Las partículas sólidas de suciedad y la humedad quedan retenidas en el fondo del vaso, y la función del deflector inferior es permitir precisamente esa separación, de modo que la suciedad y la humedad no vayan a interferir con la corriente principal de aire comprimido. Sabiendo que en esta parte es donde se depositan todas las partículas sólidas y la humedad, entonces ese fondo del vaso debe ser drenado antes de que se alcance una altura suficiente de modo que la contaminación empiece a interferir con la corriente principal de aire comprimido. Y para ello, el filtro cuenta con este drenaje, que se compone básicamente de un obturador manual. Entonces, al girar ese obturador, se puede remover el contenido del fondo del vaso. Los filtros de sistemas neumáticos pueden ser de drenaje manual o de drenaje automático. El símbolo de un filtro de drenaje manual es como hemos visto anteriormente. Sería el rombo con la línea punteada vertical y la línea sólida horizontal formando un triángulo en la parte inferior. Y el símbolo de un filtro con drenaje automático sería este mismo, pero añadiendo un pequeño triángulo en el triángulo que ya teníamos anteriormente en la parte inferior. Los filtros que vemos en estas dos imágenes son de drenaje manual y para ello cuentan con un obturador que al girarlo de forma manual permiten extraer el contenido del fondo del vaso. Este tipo de filtros con drenaje manual se usan en circuitos donde es fácil acceder a los diferentes componentes, especialmente a la unidad de acondicionamiento. Pero en circuitos donde es difícil la intervención humana y donde es difícil acceder a los componentes, especialmente la unidad de acondicionamiento, entonces se usa un filtro de drenaje automático, el cual al llegar a cierta altura del contenido del fondo del vaso va a generar un accionamiento automático que permite drenar ese contenido. Ya más adelante vamos a profundizar un poco más en lo que serían estos dos tipos de drenajes. A continuación vamos a revisar algunas de las características que podemos encontrar en los catálogos de filtros de sistemas neumáticos. Para empezar, vamos a ir a esta tabla donde tenemos los materiales. Los vasos de los filtros de sistemas neumáticos se fabrican principalmente en dos materiales, en policarbonato o metálicos.
Otra característica importante que podemos ver acá es el material de los sellos, que normalmente es de goma anitrílica o también conocida como Buna N. Casi todos los sellos que vamos a encontrar en los diferentes componentes de los sistemas neumáticos van a estar fabricados con este material. Y acá podemos ver que el elemento filtrante es de plástico. En esta tabla tenemos las características técnicas, donde en la primera fila encontramos los diferentes modelos según el diámetro de la tubería. En esta fila tendremos la selección del vaso, del tipo de vaso, dependiendo de la temperatura de trabajo. Entre 0 y 52 grados Celsius se recomienda vaso de policarbonato y ya para temperaturas superiores hasta 80 grados, un vaso metálico. Con la presión de trabajo también sucede algo parecido. Entre 0 y 10 bar se recomienda vaso de policarbonato y para presiones superiores hasta 17 bar, vasos metálicos. Si nuestro filtro fuera de drenaje automático, admitiría una presión máxima de trabajo de 12 bar. Por otro lado, si fuera de drenaje manual, admitiría una presión mayor, hasta 17 bar. En esta fila encontramos la capacidad de almacenamiento del vaso, es decir, qué tanto condensado y material de partículas sólidas de impurezas va a caber en esta cámara. En esta fila encontramos uno de los elementos más importantes de selección de un filtro, que es el micronaje del elemento filtrante. Esto nos va a decir cuál es el grado de filtración. En este caso es de 5 a 40 micras. En sistemas neumáticos sencillos convencionales se recomienda que el filtro sea de 5 micras. Ya en la medida de que nuestro sistema tenga una tolerancia menor a la suciedad, pues vamos a necesitar filtros con un mayor grado de filtración, como por ejemplo uno de 40 micras o superiores a este valor, que ya sería con el uso de filtros coalescentes. En esta última tabla tendríamos la selección del modelo del filtro según el flujo del sistema y según el diámetro de la tubería. En este caso, para este filtro nos especifican el flujo en pies cúbicos por minuto, en litros por minuto o en capacidad de flujo C sub B. Como habíamos hablado anteriormente, los drenajes, drenados o drenos se encuentran en la parte inferior del cuerpo del filtro y sirven para remover el condensado y las impurezas contenidas en el interior del filtro, en el fondo del vaso. Los drenajes de los filtros en sistemas neumáticos pueden ser manuales o pueden ser automáticos. Y aquí podemos ver lo que serían los símbolos para ambos tipos de drenajes. En los filtros con drenaje manual, el acumulado de condensado permanece inactivo y para poder realizar la eliminación de ese condensado es necesaria la intervención humana para abrir el obturador, girándolo, y que de esta manera las impurezas y el agua sean escurridas por la presión de aire dentro del vaso. En estas diferentes imágenes podemos ver cómo luce exteriormente un filtro con drenaje manual. Por otro lado tenemos los filtros de drenaje automático, los cuales son ideales para uso en lugares de difícil acceso. Este tipo de filtros no requieren de intervención humana para la eliminación del acumulado del vaso, y el drenaje se hace gracias a la presión cuando se alcanza un determinado nivel. Para ello, el filtro cuenta con un sistema muy parecido a una boya. Entonces, cuando se produce la elevación de esa boya o el movimiento de esa boya, se permite el paso de aire comprimido por un pequeño orificio. Ese flujo de aire sobrecarga un compartimiento
donde se encuentra ubicada una membrana, y la presión sobre esa membrana crea una fuerza que provoca el desplazamiento del obturador, que lo encontramos acá en la parte inferior. Ese movimiento hacia abajo del obturador permite que sea desocupado el vaso. Una vez la boya vuelve a su posición inicial, se cierra el orificio de liberación. El aire que forzó el desplazamiento de la membrana es liberado hacia la atmósfera y gracias a un resorte, el obturador vuelve a su posición.